Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy un programa especial por el Día de los y las Trabajadoras. Estamos aquí con un invitado muy especial para discutir todo lo que ha pasado en el contexto del país y también del mundo. Estamos con Tomás Quevedo, así que no se pierdan el programa. Así que bueno, Tomás, hay unas breves palabras antes de empezar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda esa audiencia que nos esté escuchando. Un saludo especial y gracias por la invitación y no se pierdan este programa. Vamos a discutir sobre un tema importantísimo que es el trabajo. Así es, no se lo pierdan, estamos aquí en esta emisión de Frecuencia Subversa Radio en este mes de mayo, que vamos a estar tratando un poco de estos temas laborales y comentando sobre lo que fue la marcha del 1 de mayo también a inicios de este mes. Así que no se lo pierdan, quédense aquí en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa. Noticias, Contracultura. Diversidad. porque nuestra palabra Es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Durante esta hora, durante esta hora, Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. El agua es derecho humano porque la vida nos da. Y quien quiere acapararla, violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están. No se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos y el agua de todos es. El derecho es para todos y el agua de todos es. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Y bien, ahora sí, estamos dando inicio a este programa de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, por los 100.9 de Cultura FM y también por la retransmisión que nos hacen nuestros compañeros y compañeras de Radio La Conquista del Pan desde Buenos Aires, Argentina, los días jueves a las 17 horas de Ecuador, 19 horas de Argentina. Y también saludamos a todos y todas quienes lunes tras lunes nos están ahí sintonizando por nuestras distintas frecuencias, por nuestras distintas señales, ya sea por los 100.9 de Cultura FM, también por nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook, el live stream que hacemos ahí. Y bueno, como lo decíamos, hoy estamos para abordar un tema muy importante. Estamos en el mes de mayo, el mes de los y las trabajadoras, en un contexto sumamente complejo que se ha dado por esta cuestión de la pandemia y otras cosas más, y aquí en Ecuador también con medidas neoliberales, medidas en contra de los derechos de los y las trabajadoras. Así que, como lo decíamos al inicio, estamos con un invitado especial para contextualizar un poco más de lo que ha pasado. Estamos aquí con Tomás Quevedo, quien es profesor docente de la Universidad Central, quien justamente también se ha dedicado a abordar un poco de esto, ¿no? Desde la sociología, especialmente esta cuestión del trabajo. Y bueno, antes que nada le quiero dar aquí la bienvenida también a nuestro amigo Mateo. ¿Qué tal con todos y todas, gente? Bacano ahí por sintonizarse, a quienes nos escuchan ahí en el en vivo este lunes a la noche. Y bueno, para quienes nos ven en redes sociales, no es que precisamente se haya quedado el sol hasta tan de noche, sino que estamos haciendo un pregrabado acá desde los exteriores del mismísimo lugar donde se transmite este programa, la Casa de las Culturas, como ahora en su nueva etapa ha sido mencionada. Y nada, vamos a conversar un poco sobre esta temática en coyuntura del 2022 y qué perspectivas tiene nuestro invitado de hoy sobre históricamente lo que ha sido también este mes, estas fechas conmemorativas a los trabajadores y trabajadoras históricamente, desde una visión histórica y también desde la actualidad. Así que bueno, no sé, Tomás, ¿cómo quisieras tú tal vez comenzar a darle voltaje a esta conversación? Bueno, lo primero es partir de un punto central, y es que el trabajo en el capitalismo es el centro de la vida, ¿no? ¿Y por qué es el centro de la vida? Aunque no debiera serlo, porque el trabajo te permite la reproducción social. ¿Qué quiero decir con reproducción social? El trabajo te permite que tú cubras tus necesidades. Y hay dos tipos de necesidades que tú cubres con el trabajo. Las primeras, que son las necesidades básicas, es decir, comer, vestirte,
la salud, la educación, pero también tenemos otro tipo de necesidades que necesitan ser satisfechas con el salario o con nuestro trabajo, ¿no es cierto? Son las necesidades del disfrute. Es decir, poder ir a un concierto, poder comprarte un libro, poder ir a un teatro, poder comprarte un disco, poder salir de vacaciones. Porque a ratos creemos que las vacaciones son solo un patrimonio de la burguesía, ¿no? de los grupos económicos o de las personas que tienen muchísimo dinero. Pero en realidad es muy importante también para los propios trabajadores poder tener ese tiempo y ese dinero para poder también distraerse, ¿no? Entonces el trabajo es el centro de la vida en el capitalismo porque te permite tener estas posibilidades de reproducción vital. Además, el trabajo te permite tener un futuro. Si tú no tienes un trabajo y sobre todo un trabajo estable, un trabajo digno, ¿y a qué me refiero con trabajo digno? A que te paguen como mínimo un salario básico y por otro lado te paguen la seguridad social. Si tú no tienes esas dos características, no tienes un trabajo digno. Y eso es bastante complejo en una sociedad como la nuestra, que desde los años 80 atraviesa un profundo proceso de reforma neoliberal que implicó el ataque directo a la clase trabajadora. Y este ataque directo iba por dos vías. Uno, desactivar la potencia política que históricamente ha tenido la clase trabajadora, y por el otro, a la precarización del trabajo, ¿no? Entonces, creo que este es como el punto central de discusión y que es definir y entender el papel que el trabajo tiene en nuestras vidas. Porque lamentablemente, si tú no tienes un trabajo, pues no eres sujeto de crédito, y si no tienes un crédito, pues no puedes acceder a muchas cosas como el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a tener salud digna. Y esto no lo hemos visto en la pandemia, ¿no? En la pandemia, cuando tú necesitabas internar a algún familiar y no había espacio en el servicio público, las empresas, las operadoras privadas de salud te pedían una garantía de mínimo $3,000. Entonces, ahí está el hecho fundamental de por qué tenemos que trabajar en el capitalismo, es porque tenemos que satisfacer esas necesidades. Y también hay otro factor, digo que el trabajo permite la construcción del mundo. El trabajo permite la construcción y el desarrollo de las habilidades y destrezas del humano. Es decir, no solo es una cuestión, lamentablemente en el capitalismo, el trabajo es alienado, el trabajo está marcado por la explotación y la precarización, pero el trabajo en sentido estricto es el que nos permite desarrollar y adaptarnos en mejores condiciones al conjunto de entornos que nos toca enfrentarnos como humanos. Sí, muy buena, creo que ese inicio en la lectura que queremos aquí brindar. Y bueno, como tú topabas ahí un tema ya para adentrarnos en lo que estamos viviendo, fue esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y más que no sé si fue la pandemia, ¿no? Para mí creo que es lo que potenció justamente las condiciones materiales en las cuales estamos viviendo. O sea, el trabajo ya como que se ha venido modificando, se ha venido configurando, ya quizás no es como que se pensaba hace mucho tiempo, justamente la cuestión del obrero, de la obrera, sino ahora es más bien se presenta con otras características. Justamente en esta pandemia hemos visto este famoso trabajo en casa, ¿no? Este teletrabajo donde de alguna manera el trabajador termina siendo más explotado incluso, ¿no? O los socios emprendedores. Claro, ¿no? O como esta nueva figura del emprendimiento, de ser tu propio jefe, que de alguna manera alimenta con nuevas cosas este discurso del capitalismo, como tú lo dices. ¿Cómo tú ves ahora el trabajo, ¿no? Especialmente en estas últimas décadas, donde con lo que te he mencionado, con esto del teletrabajo, del emprendimiento, quizás se ha dejado un poco de lado esta cuestión del obrero y de la obrera? O sea, ahí hay que entender que, digamos, el trabajo sufre permanentes transformaciones. Y estas transformaciones que sufre el trabajo están marcadas directamente por el desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, ya el propio Marx advirtió alrededor de cómo la tecnología incide en el desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que vivimos ahora es una etapa que está muy marcada porque la tecnología y la aplicación de la tecnología al desarrollo de nuevas maquinarias, de nuevas destrezas, lleva a que el trabajador y la trabajadora tengan que adaptarse a nuevas condiciones de trabajo. Esas nuevas condiciones de trabajo, digamos, en el marco de la pandemia, estuvieron en relación directa con la aplicación de aquello que se llamó como el teletrabajo, ¿no? Que no era una novedad, sino que ya estaba ahí, sino que se generalizó. Y esta generalización generó una problemática principal, que está anclada a la idea de que el espacio privado es mezclado con el espacio del trabajo.
Entonces tú de repente estabas en tu casa y la casa se convierte, que debería ser tu espacio de descanso, se convierte en tu espacio de trabajo. Entonces eso modifica radicalmente la forma en cómo estás trabajando, cómo te estás organizando e incluso modifica la temporalidad de disposición de tu tiempo de trabajo. Hubo países, digo, con legislaciones laborales muy avanzadas como Francia, donde se impedía a las empresas y a los jefes mandar correos electrónicos o mensajes por WhatsApp a partir de las 6 de la tarde. Digo, en países como el nuestro, digamos, más bien se buscó un conjunto de mecanismos que ejerzan permanente control sobre la fuerza de trabajo. ¿Qué quiero decir con mecanismos? Por ejemplo, los servidores públicos les tocaba llenar Excel, matrices de lo que hacían todo el día, reportarse cada momento con sus jefes, estar disponible las 24 horas del día bajo amenaza de despidos. Como un acoso. Claro, es una especie de acoso laboral, digamos que está muy presente en el marco de las relaciones formales de trabajo. O sea, también cuando estás, digamos, si pensamos la figura del trabajador público, tú tienes ahí una dinámica importantísima. El trabajador público es una especie de cuco, porque siempre es como una especie de parásito del Estado. El burócrata. El neoliberalismo lamentablemente ha construido una imagen extremadamente negativa del trabajador público. Entonces se construyeron muchos discursos de por qué tenemos que mantenerlos, de por qué la burocracia está tan inflada. Bueno, ahora tienes los efectos de por qué pasa cuando tienes un estado, un estado débil, pero el problema central es que todos los costes de la pandemia los asume la clase trabajadora. Y o sea, ¿cómo tú verías esta, no sé, me he puesto a pensar esta romantización de lo privado, ¿no? De lo empresarial, en las clases medias que se ha arraigado mucho estos últimos años, ¿no? Como te decía, con esta cuestión del emprendimiento. ¿Cómo tú ves esta lógica del emprendimiento, de ser tu propio jefe, de lo que justo tú ahorita mencionabas, de esta demonización de lo público, del trabajador público, del burócrata, ¿no? Donde mucha gente lo ve como tú decías, como una forma parasitaria de vivir, cuando de alguna manera también es una forma legítima de trabajo. ¿Tú cómo lees estas nuevas lógicas que se han creado en el capitalismo, ¿no? Con esto del emprendimiento, de ser tu propio jefe, de gente que admira a personas como Elon Musk, por ejemplo, que de alguna manera se llenan de estas frases motivadoras? O sea, hay en general, digamos, en el neoliberalismo algo que algunas autoras denominan como un optimismo cruel, ¿no? O como esta predominancia de la filosofía del coaching, ¿no? Es decir, piensa positivo porque si piensas positivo te va a ir bien. El problema central es que tú puedes pensar positivo, pero si las condiciones materiales de existencia tuyas no están garantizadas, pues no es que te vaya a ir bien en la vida, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice Joseph Stiglitz cuando analiza cuáles son los costos sociales de la desigualdad, ¿no? Entonces, el problema central es que el neoliberalismo no solo es una forma de organizar las políticas económicas de un país, sino que al mismo tiempo el neoliberalismo implica la producción de cierto sentido y cierta subjetividad. Y en esa subjetividad que se construye, el individualismo se pone como centro de la acción social. Es decir, lo que te intentan decir es que tú logras todo por ti mismo. Es decir, piensen ustedes, cuando hablan de Steve Jobs, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, dicen, no, pero es que miren, estos chicos empezaron desde las cocheras de sus casas, ¿no? Claro, pero estudiaban en Harvard, sus papás tenían contactos con empresarios, sus papás les daban grandes herencias y fortunas para que ellos inicien. O sea, estuvieron en escuelas privadas todo el tiempo, en escuelas de negocios todo el tiempo. Entonces, es decir, digo, no es que ellos empezaron de la nada, ¿no? Tenían mucho capital social, mucho capital económico y mucho capital cultural, que son los elementos que les permitieron desarrollar sus fortunas. Y entonces a ratos te empiezan a comparar a ellos contigo, y es como que si todo dependiera de tu voluntad, ¿no? Y es por eso que esta frasecita que suelen repetir permanentemente los neoliberales del pobre es pobre porque quiere, no tiene sentido. Porque no es que yo quiera ser pobre, o no es que la persona que esté en la calle quiera ser pobre, o que el delincuente quiera ser delincuente por simple voluntad, sino porque hay condiciones materiales concretas que no te permiten acceder a unos mejores niveles de vida. Y entonces, en última instancia, la delincuencia, el narcotráfico se convierten en las únicas alternativas que tienes, porque a esa es tu dimensión material a la que te enfrentas todos los días, porque no tienes alternativa de trabajo, porque no tienes alternativas culturales, porque no tienes alternativas para estudiar. Y ese es uno de los problemas fundamentales. En el Ecuador, solo 3 de cada 10 personas acceden a un empleo adecuado. Eso significa que 7 de cada 10 están en el subempleo, en el desempleo o en el trabajo no remunerado.
Y eso es extremadamente complejo. Entonces, sobre la base de eso te montan un discurso que dicen, no, pero si tú emprendes, si tú eres positivo, si tú quieres, puedes salir adelante. Pero, digamos, no se trata de una cuestión de voluntad, sino que se tratan de cuestiones estructurales. Y a ratos los neoliberales es esa parte la que no entienden. Y en eso te dicen, pues, lo que tienes que ser es empresario de ti mismo. Claro. ¿No? Y esa lógica de ser empresario de ti mismo significa, pues, que tú asumes todos los riesgos, que no son riesgos personales, sino que son riesgos sistémicos, ¿no? Pero el efecto es brutal porque el efecto que tiene es la individualización de la sociedad. Esta idea no, de yo soy lo que soy porque yo me esforcé. Yo digo, yo soy lo que soy porque mi papá trabajó durante más de 30 años para que yo pueda estudiar. o sea, ustedes están aquí porque agarraron un bus que maneja un chofer. O sea, es decir, no hay individuos aislados socialmente, y eso es lo que nos enseña Marx, ¿no? Que todo el entramado social es un entramado de relaciones sociales, que no habemos individuos aislados, que dependemos los unos de los otros. Pero lo que nos quiere hacer creer el neoliberalismo es que no, que somos individuos aislados. Y esa es como una de las problemáticas centrales de donde deriva esta idea del emprendedurismo, ¿no? Y que el emprendedurismo no es básicamente la autoexplotación de uno mismo, ¿no? O sea, digo, ahí no hay mayor novedad ni teórica ni política, porque esto ya viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Y bueno, y me permites, y quizás con esto del emprendedurismo, como tú dices, o sea, ya se quita quizás, o se quieren cubrir esta figura del patrón o del jefe también, ¿no? Y quiero preguntarte también acerca de cómo estas nuevas lógicas de las cuales tú estás hablando, de esta individualización, si se la podría decir así, ahora como que también quiere encubrir, o más bien dicho, demonizar ahora en cambio la organización del trabajo, ¿no? Como desde diferentes espacios, ahora en redes es más sencillo verlo, o sea, cómo se quiere deslegitimar la organización de los y las trabajadoras, no necesariamente con estas grandes organizaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el FUD, el ASEOS y todo eso, sino el simple hecho de que el trabajador reclame sus derechos, ¿no? No sé, yo tengo esa sensación de que ahora con esta nueva ola de estas formas de coaching, de emprendedurismo y todas estas notas, o sea, como que se quiere deslegitimar esta cuestión, ¿no? Que ha venido dándose por muchas décadas, por muchos años, que costó sangre y que es justamente lo que se conmemora cada 1 de mayo. O sea, ahora tú cómo ves esta nueva forma de resistir o de organizarse de los y las trabajadoras en el contexto en el cual hemos venido hablando. O sea, hay que partir ahí de que el neoliberalismo es francamente desindustrializador del centro, es decir, por ejemplo, el neoliberalismo nos quiere hacer creer que ya no hay trabajadores. O sea, ese es el hecho fundamental. Y esto parte de algo que algunos teóricos del trabajo le llaman la demonización de la clase trabajadora. ¿Qué implica eso? Tú cuando miras las representaciones visuales de la clase trabajadora, ¿quién es la clase trabajadora? El pobre. O si tú quieres tenerte en estima, yo les pregunto a mis estudiantes todo el tiempo, ¿quiénes de ustedes son clase trabajadora? Nadie alza la mano, porque todos dicen que son clase media. Entonces la idea central es que el neoliberalismo y la subjetividad del neoliberalismo ha entrado tan fuerte en nuestro subconsciente que el trabajo, que ya de por sí es invisibilizado dentro del proceso productivo, implica una invisibilización del proceso de trabajo del trabajador, y al mismo tiempo un rechazo absoluto a todo aquello que tenga que ver con organización de ese proceso de los trabajadores. O sea, el neoliberalismo es un ataque fuerte y directo contra los sindicatos. Digo, por ejemplo, en Europa, cuando se desestructura el estado de bienestar con la revolución conservadora de Margaret Thatcher en el Reino Unido, su principal enemigo fueron los sindicatos mineros del norte de Inglaterra, porque ahí eran la parte más fuerte. Y recuerden ustedes el disco British Steel, ¿no? Justamente que Judas Priest se lo dedica a los trabajadores del acero, especialmente la canción Unite. Entonces, tú tienes ahí una dinámica muy fuerte, una política antisindical, pero al mismo tiempo la demonización de la clase trabajadora. Es decir, nadie quiere ser clase trabajadora, porque ser clase trabajadora ya no implica la invocación de lo heroico de un sujeto revolucionario, sino que hablar de clase trabajadora implica hablar de pobres, implica hablar de ñengosos, pataletas, reggaetoneros, que obviamente se convierte en una especie socialmente despreciada. Entonces vos no quieres tener la autoestima que tiene un reggaetonero que escucha el reggaetonero que es parte de la clase trabajadora. Vos quieres decir, no, yo soy metalero, a mí me gusta el rock and roll, ¿cómo van a decirme que yo escucho lo mismo que escucha
el reggaetonero, ¿no? Y entonces ahí empieza un proceso de distinción muy fuerte, que no es una distinción solamente simbólica, sino que es una distinción política extremadamente compleja, porque lleva a la desactivación de esta identidad de la clase trabajadora. Y entonces ahí tú tienes que también hay un proceso de profunda transformación del trabajo, porque el trabajo se digitaliza, lo que no cambia son los mecanismos de explotación. Es decir, los trabajadores de plataforma son precarios, sí. Los trabajadores informales son precarios, sí. Pero el capitalismo siempre ha sido precarizador. Es decir, eso no es una novedad, sino que es básicamente la continuidad de un sistema que, como dijo Marx, se basa en la explotación del trabajo. O sea, porque sin trabajo básicamente no existe la riqueza, no existe la plusvalía y no existe nada de lo que hay. O sea, porque incluso el trabajo artístico es un trabajo donde desgastas capacidad mental y capacidad física para dar forma a una obra, ¿no? Así no te paguen, es trabajo, ¿no? Entonces, el problema fundamental de todo eso está en el que el neoliberalismo implica o afirma esa tendencia histórica de invisibilizar los procesos de trabajo, invisibilizar a los trabajadores, convertir a los trabajadores en consumidores, ¿no? Que además es muy perversa la lógica, porque produces la mercancía, te pagan el salario, vas al mercado, compras las mercancías y le devuelves el salario al empresario. Digo, es una lógica bastante perversa, como diría el Bolívar Echeverría, pero entonces lo que tienes es eso. O sea, y en ese marco, las nuevas organizaciones de trabajadores obviamente tienen que ampliar su agenda, porque el trabajador se ha transformado, el trabajador ha cambiado, ¿no? Los trabajadores jóvenes buscan otras cosas, otras alternativas de organización, y sobre todo hay que entrar a una cuestión que creo que los anarquistas nos han enseñado mucho, que es la autogestión, ¿no? Empezar, que los sindicatos empiecen a construir alternativas concretas y reales de vida para sus afiliados, y no solo organizar las fiestas, organizar los campeonatos de fútbol, sino también mirar también esos otros espacios del trabajo, bajar el adultocentrismo, ¿no? Que es como otros elementos que están como muy presentes en la organización sindical. Y bien, nos vamos al primer corte musical. Ya David creo que ya no quería hacer cortes acá en el programa, pero nos vamos ahora sí a escuchar una canción. No sé si es que ustedes, amigos, tienen algo en mente. Judas recomendado. Bueno, ya que hablamos de Judas, capaz Unite de Judas puede contextualizar bastante bien lo que ha pasado con la clase trabajadora en el neoliberalismo. No, sí, también, o sea, ya ponerlo desde el lado un poco como particular, o ya desde lo subjetivo, se podría decir, esto del heavy metal y lo que decía Tomás. Yo también en alguna oportunidad, o no sé si es que han tenido la oportunidad de estar en estas ciudades grandes donde están construyéndose estos grandes edificios, donde tienen que cortar estas vigas de acero gigantescas. Ahí cuando se corta eso, yo así a lo lejos digo, estoy escuchando heavy metal, estoy escuchando unos riffs o algo así. Y es como, tal vez por eso se llama heavy metal, no metal pesado, porque es como un sonido de los obreros, ¿no? Bueno, hay que recordar que Tommy Iommi trabajaba en una fábrica donde gracias a que se jaló el dedo y se construyó la prótesis, existe esto que amamos, que es el heavy metal, ¿no? Claro, no, totalmente. Así que bueno, vamos con Unite de Judas Priest, de su disco British Steel. Vamos ahí, ojalá que no nos bajes Facebook por el copyright. Regresamos en un instante aquí en Frecuencia Subversa Radio, entrevista con Tomás Quevedo, la segunda entrevista de este año, o tercera me parece, no hemos tenido muchas entrevistas, sin embargo ya hemos podido resolver nuestros problemas de herramientas audiovisuales y ahora ya nos pueden ver y escuchar nuevamente, así que regresamos después de los Judas Priest aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. London, let's get united. Look around, they're moving in, they're pulling around when they begin. We can do it, we can do it, and the world they can shine, they'll never get near, they can get out of here. Gonna keep on trying, never stop. United, united, united we stand, united we never shall fall. Sing it with me! United, united, united we stand, united we stand one and all.
Don't give in. Make a stand. We're gonna win. We can do it. We can do it. They wanna make a time and they'll never get me up. They can get out of here. Gonna keep on trying. Never stop. United, united, united we stand. United we never shall fall. Come on! United, united, united we stand. United we stand one and all. So don't give up! United, united, united we stand. United we never shall fall. United, united, united we stand. United we stand one and all. United, united, united we stand. United we never shall fall. United, united, united we stand. United we stand one and all. United! Heavy metal! And Judas Priest! Y bien, regresamos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Y bueno, en el primer bloque estuvimos algo que también quise señalar ahí medio desde lo subjetivo. Ahí Tomás hablando sobre esta actualidad del tema obrero, de cómo se concibe esta identidad en distintos sentidos y en una circunstancia, coyuntura actual. Y estábamos escuchando, bueno, acá estamos como pueden ver en los exteriores de la Casa de la Cultura y se escuchaba más bien también el trabajo acá de los compañeros trabajadores del lugar, ¿no? Entonces, si es que igual hubo ahí unos ciertos inconvenientes con el audio, ahí sabrán disculpar, es parte de ese trabajo y creo que por ahí vienen también nuevamente trayendo materiales pesados, se podría decir. Bueno, y ahora preguntarte, Tomás, un poco, ya que al final del anterior bloque mencionaste un poco sobre este tema del anarquismo, igual para la gente que nos escucha en Radio La Conquista del Pan, bueno, podrán saber que la temática en esta radio es como bastante aterrizada dentro de esta perspectiva, dentro de esto, y a partir de ello también he podido ver que hay como bastante un debate, hay mucha gente que despega mucho del obrerismo, se podría decir, o del tema obrero, ¿no? Que desde como este lado como del anarquismo como tal, como que pretende hacerle, sí, una crítica que es válida, pero también como de una u otra manera desencantarse completamente, o no sé si es que no llegar a afinidades en ciertos puntos, ¿no? O sea, hay gente que dice a la fábrica no volvemos nunca más, y claro, bueno, en Argentina tal vez hay la experiencia de Perón, ¿no? Que es muy obrerista, muy dirigido hacia los obreros, pero también un proyecto que termina siendo jerárquico, con tintes totalitarios y todo este tipo. Entonces, ¿cómo podrías, o qué lectura le podrías dar también a esta conversación o a este debate que se da dentro de los movimientos de izquierdas? No sé si es que se podría ver como un problema de representación, como de los sindicatos mismos por sus dinámicas como anticuadas, se podría decir, o cómo lo lees tú. O sea, ahí hay una dinámica que es un debate de origen que es muy importante, ¿no? El anarquismo jugó un papel fundamental en la construcción del movimiento obrero, tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Recordemos, digamos, ya que estamos con la conquista del pan, todo el papel de los obreros anarquistas argentinos, migrantes muchos de ellos, ¿no? En la construcción del movimiento obrero de allá, ¿no? En el mismo Ecuador, digamos, ya que estamos en el centenario del 15 de noviembre de 1922, Alejo Capello y muchos de los sindicatos que se empezaron a formar desde 1905 en el Ecuador eran sindicatos de carácter anarquista, ¿no? Sin embargo, digamos, a diferencia de otros países, en el caso ecuatoriano, el anarquismo no logró mantenerse como una corriente político-ideológica hegemónica, sino que más bien cuando se funda la izquierda ecuatoriana socialista en 1926 y comunista en 1930, el anarquismo más bien es como absorbido
por estos partidos, ¿no? Por eso no hay una tendencia histórica del anarquismo más allá de los inicios del movimiento de los trabajadores, ¿no? Que bueno, ahí habría que seguir discutiendo qué pasa en los 70 y en los 80 con los anarquismos, pero creo que el anarquismo en el caso ecuatoriano siempre ha sido un poco más periférico a las dinámicas propias del movimiento de los trabajadores, porque digo, ahí primó más otras dinámicas propias del corporativismo, mezclado algo con, muy poco en realidad, con el marxismo, pero hablando desde cierta perspectiva, cierto dialecto de burguesía, proletario, y los debates al interior, digamos, en términos de organización, pues primó siempre una dinámica más de construcción institucional y de negociación con el Estado que una dinámica compleja, digamos, de confrontación, ¿no? Vos tienes que el movimiento más álgido de confrontación con el Estado ecuatoriano del movimiento obrero es entre los años 70 y los 80. Ahí hay 5 huelgas nacionales entre el gobierno del Rol 2 y el gobierno de Osvaldo Hurtado. Digo, lo interesante de eso es que tú puedes observar que estos movimientos de la parte más álgida, digámoslo así, de la lucha de los trabajadores, no tiene una agenda exclusivamente de los trabajadores, que es una cuestión muy interesante y es una característica del campo popular ecuatoriano, sino que hay demandas de los estudiantes de la universidad, de los estudiantes secundarios, de los campesinos. En ese momento existía la Ecuarunari, pero no existía todavía la CONAIE, porque la CONAIE se funda en el 86. Entonces, el movimiento de los trabajadores durante los años 70, 80 es el gran aglutinador de las demandas sociales. Entonces, ese proceso de articulación ha sido la potencia histórica que han tenido los movimientos sociales ecuatorianos. Pero de ahí decir, lamentablemente no ha habido como mayores diálogos porque nuestra izquierda es como una izquierda muy... y nuestros sindicatos son como sindicatos que muchos de ellos funcionan como aparatos de partido. Entonces digo, la diferencia fundamental es que no tienen una especie de independencia por fuera de los partidos, porque más bien son correas de transmisión de la línea del partido hacia los movimientos de los trabajadores. Entonces, más bien funcionan como entre aparatos y un ente corporativo de negociación con el Estado, que no está mal porque es la función de los sindicatos, pero lamentablemente la agenda que se pone es una agenda de trabajar más. Eso es muy lamentable porque lo que se intentaría, como bien dice Mark Fisher, es trabajar menos, trabajar todos y producir lo que necesitamos. Que creo que es una frase que sintetiza bastante bien tanto anarquismo como marxismo, ya que somos dos tendencias hermanas más que contrapuestas por los avatares históricos que han habido. Pero entonces yo creo que esa ha sido más bien como la dinámica, no hay como una tendencia histórica del anarquismo que se haya mantenido como hegemónica y parte de los movimientos políticos. Ha habido, pero también hay como una condición muy importante del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano es un Estado que permanentemente ha sabido cómo negociar. Por ejemplo, nosotros tuvimos uno de los primeros códigos de trabajo en 1938. Tuvimos una de las primeras cajas de seguridad social en América Latina. Entonces, y tuvimos garantización de las 8 horas de trabajo desde muy temprano, en el caso ecuatoriano. Y eso ha sido una dinámica interesante de esto que se llama como un Estado transformista. Es decir, un Estado que para desactivar los conflictos absorbe un conjunto de demandas y las transforma en ley. Que después se cumplan es otra cosa, pero por lo general ha tenido permanentemente esa dinámica. No sé si respondo muy bien a la pregunta, pero va por ahí. Y justamente esas materializaciones de estas cuestiones como es la seguridad social, las horas de trabajo, no son un factor importante para que de alguna manera el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores no se haya potenciado más en su accionar. No sé, tal vez, no sé, ahorita que tú lo dices me puse a pensar eso. Es que el problema central es que, digamos, tú tienes que en el siglo XX esa potencia política de la clase trabajadora estaba anclada a esa consecución de derechos. El problema central es que ahora los sindicatos en el caso ecuatoriano son débiles, no son fuertes, organizan apenas el 3% de toda la población económicamente activa y el 16% si vos no tomas la población económicamente activa, que es un poco más de 5 millones, pero si tomas solo la población que tiene un empleo, que son cerca de 2 millones de personas que tienen un empleo fijo en el Ecuador, de esos 2 millones de personas organizan el 16%. Yo creo que el caso en el sindicalismo ecuatoriano es un mérito que sigan existiendo organizaciones sindicales y que a pesar de todas las limitaciones que tengan, sigan peleando. ¿No? Yo creo que a ratos esta idea de que no sirvan para nada son críticas bastante injustas, porque a pesar de todos los ataques y a pesar, como digo, de todas las limitaciones que tienen, siguen resistiendo.
y creo que eso es como un factor importante. El problema central ahora es que tú tienes un segmento muy importante entre los 18 y los 24 años que no acceden al empleo. Entonces, ¿a quién sindicalizas? O el trabajo informal. Bueno, están en el trabajo informal, pero entonces ¿a quién sindicalizas? O sea, si no tienes trabajadores formales, porque recordemos que lamentablemente el sindicalismo acá se maneja mucho en la lógica formal del trabajo. Son muy pocas las organizaciones que han alzado a ver a trabajadores informales. No, o sea, no, ellos tampoco a ratos los conciben como trabajadores. Entonces, como que una de las posibilidades de articular un movimiento más grande es organizar gente que está en el subempleo. Porque, y una cosa que es muy importante, tú puedes estar en el desempleo, pero que estés en el desempleo y que te dediques al trabajo informal en la calle, no quiere decir que no aportes a la cadena de valorización del valor. ¿Qué quiero decir con esto? Y perdonen el tecnicismo, que tú cuando vendes un caramelo en la calle, ¿no es cierto?, no es que no estás trabajando, estás haciendo que una determinada empresa siga ganando, porque vos estás comprando los caramelos para venderlos en la calle. Es decir, tú puedes no estar trabajando para nadie y decir que trabajas para ti mismo vendiendo caramelos, pero hay una empresa que gana porque no solo es uno el que compra caramelos, son 20 los que compran esos caramelos para vender en el bus. Es decir, esa empresa no va a perder. Más bien tiene como un conjunto de trabajadores que trabajan gratis para ellos. O sea, esa es una de las cuestiones importantes que hay que entender y es una de las tesis que venimos levantando en un espacio que nosotros tenemos y desde el que hacemos investigación desde la universidad, que es el Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico, donde aprovecho el corte comercial para invitarles a visitar nuestra página web, donde ustedes pueden acceder a algunas de las investigaciones que hemos desarrollado desde el trabajo en la pandemia, los trabajadores de plataforma, y en los próximos meses estará disponible justamente una investigación sobre la agenda y las demandas sindicales. Chévere, muchísimas gracias igual por todas estas precisiones que igual siempre están como súper válidas e importantes para la gente que nos escucha. Sabemos que ahorita estamos en un horario en el que mucha gente debe estar en sus puestos de trabajo aún, a pesar de que sea de noche, igual contemplando a los trabajadores nocturnos y a los diferentes tipos de labores que se desarrollan en este mundo, ¿no? Y creo que es importante también señalar que de una u otra manera, cuando estalle todo, creo que sin importar la labor o el sector en el que nos desarrollemos, ahí cuando ya no hay transporte, cuando ya no hay cómo ir a ningún lado y está todo así destartalado en el centro de Quito, creo que ahí es donde ya nos encontramos codo a codo, ¿no? Donde estalla todo, donde, como decía Tomás, igual, donde la gente que no se siente clase obrera siente como la empatía o la sintonía con estas clases de trabajos que están como en ese sentido, ¿no? Y bueno, preguntarte ahora, Tomás, ¿cuál es tu opinión o cuál fue tu lectura de la alegoría o de la marcha alegórica que fue este 1 de mayo del 2022, al menos en la ciudad de Quito, donde pudimos estar, donde nos encontramos un ratito y todo? Y también preguntarte ahí de pasito, ¿qué opinas de esta frase de que el trabajo dignifica? Bueno, son dos preguntas, ¿no? ¿Crees que hay trabajos que dignifican más que otros? ¿Crees que hay trabajos que no son dignos para nada? Bueno, ahí te dejo un poco ahí suelto para que nos digas. Es una pregunta compleja, pero bueno, voy por la primera, que creo que es compleja, pero es más sencilla de responder. Pero, o sea, creo que hubo una marcha que a mí me pareció muy importante. Importante, ¿por qué? Porque es la marcha más grande, sin duda, de los últimos 15 años. ¿No? Y bueno, hay un factor esencial de por qué fue la marcha más grande de los últimos 15 años. Sin mucha cobertura de medios, pero además tenía un factor esencial. Digo, por ahí ciertos sectores políticos habían dicho que era la gran marcha, que el 1 de mayo iba a iniciar una especie de rebelión. Lo cual, digo, la marcha del 1 de mayo tiene una particularidad, y es que es muy conmemorativa. O sea, y claro, tú tienes un contexto político actual que está extremadamente complejo, pero, digamos, hubo un factor esencial, y es que la policía, pues, el centro histórico estuvo despejado, las calles abiertas, y claro, o sea, un factor, le decía David, que donde empezaba por lo general la confrontación era cuando te ponían las vallas. Digo, si no tenías las vallas, te quitaron las vallas, te quitaron la excusa para bronquear, si me cachas. Entonces, claro, o sea, pero a mí me pareció una marcha importantísima. Digo, más allá de que haya habido una banda de la policía
amenizando y recibiendo a la gente en la plaza de San Francisco, y que cuando les gritaban consignas tocaban más duro el bombo, que eso fuera muy divertido, pero claro, o sea, más allá de todo eso, o sea, porque ellos también están haciendo su trabajo. Algún rato discutiremos sobre las particularidades del trabajo de policía y de dónde sale la policía. También ahí hay como unas particularidades concretas, pero el problema central ahí, digo, está en que, mejor dicho, la virtud de esta marcha en que hubo un proceso de articulación entre varias fuerzas de izquierda, ¿no? Las fuerzas, digámoslo así, que han estado marcadas por este cisma del anticorreísmo, que es muy marcado, digo, las fuerzas marcadas por las feministas, la gente de las diversidades sexogenéricas, la gente de los colectivos musicales, trabajadores de la cultura, y también la presencia del progresismo, ¿no? Sin duda, me imagino que el progresismo puso cerca de la mitad de la marcha. O sea, y eso es como parte de eso. Y creo que ahí hay una discusión importante que siempre que la propongo me quedan viendo mal por lo general. Pero es que en la política real, si no va a haber un proceso de articulación entre estas fuerzas de izquierda, el problema central es que nos van a seguir goleando en el Estado. Porque digo, la lucha en las actuales condiciones, desde mi perspectiva, que capaz ya no dialogamos mucho, pero mi perspectiva es anfibia, es en dos frentes, ¿no? Tienes que disputar el Estado y al mismo tiempo tienes que disputar la autonomía. Porque como bien dice Álvaro García Linera, si vos le dejas al Estado, el Estado a la burguesía va a seguir utilizando el Estado para aplastarte. Así de sencillo. Entonces, muchas veces es como que los movimientos sociales le hacen mucho más fácil el trabajo al Estado porque dejan de disputarlo. Y para mí, por eso digo, es mi lectura muy personal, en ese proceso de dejar de lado de la disputa del Estado, pues se le deja el camino libre a la burguesía para que lo utilice como quiera, y hemos visto cómo están ahora en un franco proceso de retroceso de derechos básicos, y ese es un elemento fundamental. Y voy a la otra parte. Entonces, a mí me parece muy meritorio, y creo que, la policía tuvo una estrategia brillante que fue no hacer nada, desaparecer, abrir las calles, y con eso, pues, básicamente lo que limitó fue cualquier excusa que tengan la gente que estaba marchando para generar confrontación, ¿no? Y como que me dejó a mí esa impresión en cambio, ¿no? Que en cambio la gente que asistió a la marcha, quienes asistieron, como que se vieron en cambio sorprendidos, ¿no? Por esta actitud de la policía, ¿no? Como que hay unos mensajes del gobierno, de un gobierno que también, no sé, justo hablabas tú del 15 de noviembre y como que hay como que cosas que parecen un déjà vu, ¿no? Justamente en 1922 el gobierno era también el gobierno de un banquero prácticamente, ¿no? José Luis Tamayo, y ahora tenemos el gobierno de otro banquero que es de Guillermo Lazo, ¿no? Bueno, cosas que a veces no sé si es del destino, que también será cosas que se juntan, ¿no? Entonces, bueno, Tomás, y bueno, Mateo decía algo también, ¿no? Sobre el trabajo que dignifica y eso ahí para no cortar. Bueno, por lo último te diría, Marx decía una cosa, que la historia se repite dos veces, la una como tragedia y la otra como farsa. Estamos en la parte más densa de la farsa, si no me equivoco, y creo que le citaba Hegel, si no me equivoco. Pero bueno, lo otro, a ver, hay trabajo, y todos somos clase trabajadora, excepto la burguesía, porque si eres heredero, si tienes dinero, pues no eres trabajador, es así de sencillo. Pero si tú trabajas en un banco, trabajas en un ministerio, trabajas en una universidad, trabajas en la recolección de la basura, trabajas minando la basura, trabajas como emprendedor, porque ojo, tampoco hay que satanizar el emprendedurismo, claro, ¿no? Porque también es un factor que genera y esto voy a intentar responder la pregunta del Mateo, que responde a la creatividad. O sea, una cosa que es muy importante del trabajo es que el trabajo nos permite crear cosas, a eso me refería al inicio, ¿no? Entonces yo no creo que hay trabajos indignos, hay un tipo de trabajo que lamentablemente se han ido sectorizando y planteándonos una especie de falsa dicotomía entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Entonces a mí siempre me gusta plantear que no hay tal división en trabajo intelectual y manual, todos tenemos que pensar para hacer. O sea, y hacemos cuando pensamos, y cuando hacemos también aprendemos. Entonces hay una dialéctica permanente entre el hacer y el pensar. Y en esa perspectiva lo que tú tienes es que lamentablemente se han ido construyendo unas dinámicas sobre ciertos tipos de trabajo que se han visto como indignos, como que no son parte de mí. O sea, por ejemplo, durante gran parte del siglo XX, del siglo XIX, los albañiles eran muy valorados porque tenían la sabiduría de construir la ciudad. Porque nadie usó arquitectos para construir, ¿no? Los arquitectos sí se formaban, pero en los sectores populares, los barrios, el albañil era quien construía. Pero claro, después
hubo todo un proceso de desvalorización de ese trabajo. Entonces yo creo que no hay trabajos indignos, sino que hay trabajos, y trabajos que los desarrollan un conjunto de personas que lamentablemente, eso sí hay que decirlo, caen en un proceso de racialización, ¿no? Muchas veces la división del trabajo, hay una división tanto sexual como racial del trabajo también, ¿no? Porque a rato si eres tú afroamericano de pueblos o nacionalidades, pues vas a tener menos posibilidades de acceso a un trabajo digno. Y esa es una cosa y una limitación extremadamente compleja, o ciertos tipos de trabajos van a ser los que tú puedas hacer. Digo, hay una cosa también acá que es muy importante, y es que ciertos tipos de trabajos se heredan. O sea, por ejemplo, hay generaciones de familias de vendedores ambulantes, generaciones de familias de carpinteros. Entonces, los oficios se heredan también. El problema central está en cuál es la valorización social que damos al trabajo. A mí una de las principales cosas que me jode muchísimo es cómo consideramos que el trabajo de la recolección de basura es uno de los peores. Es uno de los peores remunerados, pero debería ser uno de los mejores remunerados. Porque ese trabajo, digamos, es un trabajo que implica que se deshagan de tus desechos, ¿cachas? Sin embargo, tenemos una valorización social y hay una valorización económica muy baja sobre eso. Y eso es complejo, ¿no? Entonces lo que tú tienes es trabajadores y tienes trabajos. Y claro, tú lo que tienes también es que hay gente que puede prepararse para ejercer cierto tipo de trabajos y que otros no tienen esa posibilidad. Lo chévere sería que todos tengamos la posibilidad de trabajar en aquello que nos gusta y nos apasiona. Ese sería el elemento central, porque el trabajo no es que dignifique, pero el trabajo lo que nos permite es construir un sentido de nuestra vida, de nuestra profesión. Es decir, yo quiero ser músico, yo quiero ser sociólogo, yo quiero ser profesor, yo quiero ser soldador, yo quiero ser barrendero. O sea, hay oficios que te encuentras porque digo, te dicen que tú puedes elegir en qué trabajar, pero no puedes elegir en qué trabajar. Somos pocos, y por eso yo me siento bien en mi trabajo, yo amo mi trabajo de ser profesor, pero hay gente que no puede elegir ser lo que él quiere, ni siquiera ejercer en la profesión que tiene. Y le toca trabajar en Uber, le toca trabajar en Cabify, o le toca trabajar donde salga un empleo. Y eso pasa mucho con las poblaciones migrantes, que también son poblaciones que lamentablemente tienen mucha mayor vulnerabilidad que las poblaciones nacionales para ser explotadas y para acceder a trabajos que son, digámoslo así, con una valorización mucho menor en términos sociales, ¿no? Limpiar baños, ser meseros, ¿no? Entonces, tienes como esta dinámica, pero creo que a la final, por lo que hay que pelear, es porque la gente haga lo que le gusta. Y si no le gusta, que por lo menos haciendo aquello que no le gusta pueda vivir dignamente. Creo que por ahí va. Chévere, Tomás, bacana esa lectura, esas precisiones que nos has hecho aquí a lo largo del programa. Y bueno, lamentablemente el tiempo en la radio es muy corto, así que bueno, vamos al segundo corte musical antes de la despedida. No sé, Tomás, si tienes ahí algún tema que nos quieras recomendar para escucharlo de inmediato. Así como de memoria, no se me sale ninguno. Pues I'm a Working Class de Darkthrone puede ser ahí, para ponerlos un poco oscuros. De una, entonces ya vamos a escuchar algo de Darkthrone. Igual ojalá que no nos censure YouTube ni Facebook. Así que vamos a escuchar I Am Working Class de Darkthrone aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, y regresamos para la despedida. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
You stepped up in the 90s when it showed me how. Well, I don't need no fucking favor. I am the working class. All day so I don't have to see your face. I am the working class. Discipline the state breakers when I begin. I am the working class. 8 days I bust my bones to get paid. I am the working class. Damn straight, the daily grind is my pain. Through 7 seas of alcohol and a jail of damn depression. My back, and where are you now? And I'm fucked up with that recession. I'm working class. All day so I don't have to see a face. I'm working class. Discipline the same breakers when I begin. I'm the working class. Each day I bust my balls and get paid. I'm working class. Stab straight, the daily grind is my fate. I'm working class. Y bien, volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio, ya en el bloque final de despedida. Quisiéramos quedarnos mucho tiempo más hablando de estos temas igual tan importantes y también hablarlos un poco fuera de la formalidad, se podría decir, tanto académica o comunicativa, o que a veces los medios de comunicación tradicionales prefieren emitir sus contenidos, sino así desde esta perspectiva un poco más, no sé si decirlo informal o metiéndole ahí como desde nuestro lado, como nuestra frecuencia subversa, ¿no? Gracias igual a todos quienes compartieron, quienes estuvieron comentando. Esperemos que lo más pronto podamos estar completamente en vivo, no haciendo pregrabados como hemos tenido que llevarles a llevar adelante los programas para la 100.9 de Cultura FM. Y bueno, saludando también a la gente que nos escuchó desde el territorio del sur del continente latinoamericano, en Argentina, gracias a Radio La Conquista del Pan. Y nada, pues igual hacer una rondita de palabras finales, algo que se nos haya quedado tal vez por ahí, algo que querramos precisar brevemente antes de cerrar esta emisión de Frecuencia Subversa Radio. No, bueno, yo más que cerrar, creo que es importante sentirnos orgullosos de ser clase trabajadora, porque más allá del sueldo que ganes, si dependes de tu salario y tienes ahorritos, eres clase trabajadora, porque si te acaban los ahorros, te vas al carajo. Por tanto, hay que desarrollar la conciencia de clase, hay que tener claro que somos trabajadores. Y por otro lado, repito, y les invito a visitar el Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico y acceder a nuestras investigaciones, que son un poco más académicas, digámoslo así, pero que tienen un montón de datos que nos pueden ayudar a comprender la situación del trabajo y también en nuestra intención de que se conviertan en argumentos para la lucha.
Así es, Tomás, ya saben ahí la invitación que también hacen, ¿no?, a este observatorio de investigaciones en los cuales se han venido desarrollando varios trabajos. Ahí ya estaremos también compartiendo desde nuestra página, así que bueno, estén atentos. Y bueno, Tomás, agradecerte una vez más, gracias por aceptar la invitación y bueno, esperamos tenerte de nuevo en otra oportunidad aquí en Frecuencia Subversa Radio. Conmigo también, muchas gracias a quienes se han sintonizado en este programa, a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron y bueno, nada, conmigo ha sido todo, muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente día lunes. Chao. Cerramos con un fragmento de la canción de Los Cínicos, Pum, desde aquí de la ciudad de Quito, con el título. Lleva este disco se lanzó en el año 2016 y el título de la canción lleva el mismo tema que hoy hemos abordado, se llama El Trabajo. Con esto cerramos esta emisión de Frecuencia Subversa Radio, así que vacancísimo, muchísimas gracias, esperamos seguir conversando de estas temáticas y bueno, recordar a todo el mundo ahí que hay que seguir adelante con la reflexión crítica de los espacios y no dejar de conversar con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con quien nos encontremos y tratar así de ir como expandiendo esta duda, este tipo de reflexiones. Con eso cerramos y esto fue todo por Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra... Nos vemos, chao. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.
Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.